17 de diciembre, Nuestra Señora de Amiens. La Catedral de Nuestra Señora de Amiens, en francés Catedral Notre-Dame d'Amiens, es una iglesia catedralicia de culto católico bajo la advocación de Nuestra Señora en la ciudad de Amiens del departamento del Somme, la catedral gótica que cerró el ciclo de catedrales del periodo gótico clásico. Su construcción se inició en 1220 sobre otra anterior de arquitectura románica destruida por un incendio. Fue diseñada con una planta de cruz latina y más tarde, entre 1366 y 1401, fueron construidas las torres que se encuentran en ambos lados de su fachada principal. Tiene el crucero centralizado y la nave central está decorada con un rosetón sobre un friso de esculturas que recorre el frontal oeste. La fachada occidental consta de tres pórticos monumentales con profundas arquivoltas rematadas con gabletes. Esta fachada muestra un gran programa iconográfico de esculturas que comprenden buena parte de los episodios del Antiguo y del Nuevo Testamento, por lo que es conocido como la Biblia de Amiens. Construida bajo la influencia estilística de Notre-Dame de París y Notre-Dame de Chartres, es la mayor y más alta de todas las catedrales góticas francesas. Alcanza los 43 metros bajo bóveda, cerca del máximo soportable para este tipo de arquitectura. Incluye también elementos de las fases siguientes del estilo gótico, del gótico radiante en particular, la cabecera, y del gótico flamígero, el rosetón. La bóveda septentrional, la galería entre el coro y el trascoro y los estalos. Su longitud exterior es de 145 metros. Fue declarada Monumento Histórico en Francia y está registrada desde 1981 como Patrimonio de la Humanidad. La catedral actual ocupa un emplazamiento donde anteriormente hubo varios templos sucesivos. El primer edificio data de finales del siglo III, en la época galorromana, y durante los siguientes 9 siglos se construyeron varias catedrales. Varias veces el fuego las redujo a cenizas. Este fue quizá el caso en el año 850 durante la invasión normanda y en 1019 y nuevamente en 1107. Después de estos siniestros, una nueva iglesia románica fue erigida en 1152 y consagrada por el obispo de Reims, de la que no se posee ningún documento para determinar cómo era. El 17 de diciembre de 1206, un caballero cruzado de Picardía llamado Huallón de Sartón, canónigo de Pieguigny, que durante la Cuarta Cruzada en el siglo de Constantinopla por los cruzados en 1204, había logrado robar la reliquia del cráneo de San Juan Bautista, que transportó a Amiens, donde fue recibido por el obispo Richard Gerberoy.
Muy rápidamente la reliquia fue objeto de una peregrinación importante. Muchos príncipes franceses y extranjeros fueron a honrarlo, pero la cabeza del santo atrajo también a personas afectadas de sordera, mudez, ceguera y sobre todo las personas con el mal de San Juan, es decir, que padecían epilepsia. Esta afluencia dejó rápidamente muy pequeña la catedral románica. En 1218, un rayo cayó sobre la torre de la antigua catedral y prendió fuego a las estructuras. El techo ardió con una rapidez asombrosa y pronto se derrumbó todo el edificio por las llamas. El obispo Fouillou decidió levantar una nueva catedral, no solo mucho más grande y más bella que la anterior, sino también sin precedentes entre los otros santuarios de la cristiandad. También era necesario que la nueva catedral con su programa iconográfico fuera un verdadero libro en piedra que promoviera la enseñanza de la religión al pueblo cristiano. Así es como se habla de la Biblia de Amiens, y frente a este enorme desafío como arquitecto, el obispo escogió a Robert Luzarches. La construcción fue muy lenta por su grandiosidad y por otras dificultades como la compra de los terrenos necesarios. La obra se inició en 1220. Poco antes la población de la ciudad había aumentado considerablemente. Las murallas fueron ampliadas hacia el oeste y poco después hacia el sur. La cimentación supuso trabajar a 9 metros bajo tierra, una de las cimentaciones más profundas y seguras de las catedrales europeas. El obispo y el arquitecto fallecieron en 1222 y el nuevo obispo confió el seguimiento de las obras a Tomás Cormont. Las donaciones llegaban de todos los lugares y la construcción avanzó prontamente. El siguiente obispo no impulsó mucho los trabajos y se redujeron bastante. La catedral sufrió un incendio que devastó las capillas absidiales. El incidente tuvo el efecto de mover el entusiasmo de los constructores y mecenas y se reanudaron los trabajos a buen ritmo. Fue cuando el coro se terminó. La catedral gótica, por tanto, estaba terminada, aunque las torres no fueron completadas sino 2 décadas más tarde. La Desde 1290 hasta 1375 se construyeron las capillas laterales que no estaban previstas en el plano original. En 1498, un maestro de obras se dio cuenta de que un desastre inminente se estaba preparando y que podía provocar graves daños en la catedral. En esa época se olvidó el desastre que ocurrió en 1284 en la catedral de Beauvalis, donde la parte central correspondiente al coro de 47 metros de altura se había derrumbado.
se realizaron obras de emergencia para fortalecer los contrafuertes de la nave y el crucero. En el siglo XIX, Leduc, que había colaborado con el mantenimiento de la catedral, pasó un informe donde decía que la catedral no se encontraba muy bien conservada, y que poco a poco, durante tantos siglos, no se había procedido a una restauración. Esto fue polémica del edificio y durante un periodo de 25 años se trató de organizar sobre todo la fachada. En julio de 1918, la última ofensiva alemana en el oeste de Francia, la catedral fue atacada por el fuego de las tropas imperiales alemanas, pero ante la insistencia del Papa Benedicto XV, los alemanes cesaron de tomar el templo como un objetivo. La catedral fue salvada poco después. El ejército alemán se retiró, quedando todo en orden. En mayo de 1940, durante el bombardeo alemán que afectó seriamente la ciudad, la catedral fue también casi milagrosamente salvada. En esta catedral se conservan, entre otras reliquias pertenecientes presumiblemente a San Juan Bautista, que hizo que el templo se convirtiese en la Edad Media en uno de los templos más importantes de peregrinación de Europa. Una reliquia consiste en un trozo de astilla del hueso del cráneo que se presume perteneció a San Juan Bautista. Se presenta a través de una ventana en un relicario de madera con vidrio en el crucero norte. La parte frontal de un cráneo salvado de la destrucción que se produjo durante la Revolución Francesa se conserva en la sala del tesoro de la catedral cerca de la sacristía. Está considerada como que es de San Juan, creencia reforzada porque a este cráneo le falta exactamente el trozo de astilla de la misma medida que está en la reliquia en el crucero de la catedral. Este cráneo fue traído desde Constantinopla en el año 1206 durante la Cuarta Cruzada por el canónigo Piguigny Wallon de Sartón. La reliquia es de la parte anterior del cráneo, mientras que la parte posterior del cráneo de San Juan, también proveniente del mismo lugar, Constantinopla, se conserva en Sainte-Chapelle, o sea, en la Santa Capilla. El relicario consta de una parte de cristal de roca del siglo XIII y otra parte es una pieza de orfebrería construida en el siglo XIX y realizada por un joyero parisino durante la Revolución. Ave María Purísima, sin pecado concebida, Madre Santísima, Nuestra Señora de Amiens, ruega por nosotros.